Una primera precisión sería la siguiente. La relación entre acto de ser y esencia es una relación acto-potencial. El ese, el acto de ser, es acto de la esencia. Por lo tanto, la esencia sin el acto de ser es una mera posibilidad, es pura potencialidad. Es verdad que el conocimiento filosófico busca la esencia de las cosas y que por lo tanto es importante la esencia en cuanto tal. Pero cuando metafísicamente se da prioridad a la esencia, se termina en lo que podríamos llamar en un esencialismo que reduce, que subordina enormemente la realidad efectiva de las cosas que viene solamente de su acto de ser. En Santo Tomás es muy clara la primacía del ese como acto sobre la esencia, ¿sí? Y eso hay que tenerlo siempre presente cuando uno trata de profundizar filosóficamente en estos conceptos. Una segunda precisión sería la precisión terminológica de ser y ente. En castellano, igual que en muchos idiomas modernos, usamos la palabra ser para designar a las cosas que son, un ser, muchos seres, etc. Pero en realidad, si tomamos el lenguaje en su sentido fundamental y preciso, ser es un infinitivo, y el infinitivo nunca se usa para designar a los sujetos concretos que realizan esa acción. El infinitivo se usa para designar una acción, o como en este caso, el ser es más que una acción, es el acto primero de las cosas, ¿sí? Así que, si fuéramos estrictos con las palabras, la palabra ser designa solo el acto. ¿Y cómo designamos al sujeto? Normalmente lo designamos con el participio, ente en este caso, ¿sí? De la acción de estudiar, el sujeto que la realiza es el estudiante, del dormir es el durmiente, del acto de ser, el que lo realiza es el ente. Por eso, filosóficamente, siempre es mejor usar la palabra ente para designar a las cosas que son, ¿sí? Y reservar la palabra ser para el acto por el cual ellas son, ¿sí? Esa es una distinción importante. Y en tercer lugar, la escuela tomista durante un cierto tiempo usó la expresión existencia para designar el acto de ser. Y hablaba entonces de esta tercera composición como composición de esencia y existencia. En realidad no es la fórmula más feliz. Por dos razones no es lo más apropiado designar existencia al acto de ser. Aparte de que Santo Tomás casi nunca utiliza esa terminología, ¿no? Pero hay dos razones por las cuales no la utiliza. Primero, porque la misma palabra existencia no es un infinitivo, entonces no designa el acto como acto, ¿sí? Más bien designaría una esencia, la esencia del existir, una cosa así, que entonces no es lo apropiado. Pero en segundo lugar, porque etimológicamente en latín existir viene de existere y como primera acepción es provenir de. Existe aquello que proviene de otro lado, es decir, aquello que es causado. A tal punto que Santo Tomás nunca diría Dios existe, ¿sí? Dios es, ¿sí? Por eso, más perfecto, más preciso que usar el término esencia-existencia es usar la expresión esencia, acto de ser, o en todo caso, esencia esse, usando el infinitivo latino.